Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre terapia cognitivo-conductual. En esta clase los temas que vamos a abordar de manera general son una introducción a la terapia cognitivo-conductual, vamos a ver sus fundamentos, las etapas, las fases y también finalmente vamos a ver un cara a cara entre la terapia cognitivo-conductual y el conductismo. Vamos a comenzar primero introduciéndonos hacia lo que es la terapia cognitivo-conductual, que se va a definir como una aplicación clínica de la ciencia de la psicología, que sus bases y sus fundamentos están validados empíricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una de las terapias que presenta mayor porcentaje de artículos e investigaciones que avalan evidentemente todo lo que tiene que ver con sus procedimientos, todo lo que tiene que ver con la estructura de la terapia, los resultados positivos que puede tener. Y eso se basa justamente en que es una terapia que dentro de sus fundamentos tiene que ver justamente con el ser una aplicación clínica en donde sus resultados pueden ser medidos en términos de conocimiento científico o metodología científica. Por lo mismo es que esta terapia se ha posicionado dentro de las principales, dentro de lo que tiene que ver con el área de la psicología, porque puede efectivamente y con bases estadísticas, con base a través de sus procedimientos, que efectivamente lo que ellos de cierta manera fundamentan como posibles objetivos de una terapia lo cumplen, porque pueden medir los resultados. Y eso es lo que evidentemente ha permitido que todos sus principios y todos sus procedimientos puedan ser validados a nivel científico. Ya desde los momentos iniciales, ya hace más de 5 décadas, que la terapia de conducta se adhería fuertemente a los principios y a las teorías del aprendizaje, pero evidentemente cuando solo hablamos de teoría cognitivo-conductual, la base es la teoría conductista o de la conducta más bien, pero se fueron dando cuenta que en el fondo adherirse tan fuertemente a lo que tenía que ver con las teorías y los principios del aprendizaje dejaban un sinfín de otros aspectos que eran importantes para poder de cierta manera comprender el comportamiento de un ser humano, porque el ser humano es demasiado complejo como para solamente centrarse en lo que tiene que ver con principios y teorías del aprendizaje solamente. Por lo mismo es que poco a poco va incorporando otros conocimientos de otras áreas de la psicología, como son la psicología evolutiva, para de cierta manera ir viendo cómo los seres humanos van cambiando en lo que tiene que ver con la forma en cómo va funcionando, no solo su cerebro, sino que también cómo va creciendo físicamente, cómo va evolucionando en términos sociales, en términos de su propia vinculación con las demás personas, y que evidentemente va a hacer que una terapia sea mucho más completa si nos centramos también o incorporamos también lo que tiene que ver con la etapa evolutiva en la que ese ser humano está inserto. No es lo mismo trabajar con un niño de 3 años a una persona de 85 años. Son etapas evolutivas completamente diferentes. Actitudes, conocimiento, enfrentamiento a situaciones completamente diferentes. También aparece lo que tiene que ver con el conocimiento social, y aquí evidentemente nosotros nos abarcamos a lo que tiene que ver con el cómo el ser humano de cierta manera se relaciona con su medio, porque es esencial el cómo de cierta manera va modelándose, de cierta manera también va imitando lo que tiene que ver con las otras personas, cómo influye también el entorno social en lo que tiene que ver con su propia forma de aprendizaje, su propia forma de poder de cierta manera comprender el cómo se comportan de una forma específica, el cómo se relacionan de una forma específica, qué tan estimulante o qué tan poco estimulante puede ser su medio social, cómo eso también va a impactar en lo que tiene que ver con el desarrollo de esta persona. También incorpora lo que tiene que ver con el área cognitiva, donde es fundamental el poder comprender el cómo es que todos los aspectos cerebrales y neuronales
impactan en lo que tiene que ver con el desarrollo de un ser humano en todos los aspectos conductuales, en el sentido de que evidentemente nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestras emociones, todo va a influir en el cómo nosotros nos vayamos a comportar, también teniendo en cuenta la vinculación con nuestro entorno social y el cómo nosotros también significamos este entorno social, por ejemplo. Y existen otras áreas más que también se han ido incorporando para poder comprender de mejor manera lo que tiene que ver con el desarrollo de un ser humano en términos cognitivos y conductuales. La terapia de la conducta, a mediados de los años 50 más o menos del siglo pasado, se torna como una alternativa completamente radical a lo que tenía que ver en ese momento el modelo psicoanalítico, porque en el fondo se necesitaba generar otra forma, otra alternativa de terapia que fuera mm, contrapuesta a lo que hasta ese momento era el modelo psicoanalítico. La terapia conductual parte justamente de esta idea de que toda la conducta adaptada o también desadaptada puede ser aprendida y también puede ser modificada mediante los principios del aprendizaje. Ya los terapeutas conductuales en el fondo no se centran en traumas, en posibles conflictos, en estructuras subyacentes que hablaba el modelo psicoanalítico, y en vez de centrarse en eso, se centraron en lo que tiene que ver con la conducta observable y el ambiente en el que se produce. ¿Por qué hicieron esto? Porque si nosotros hablamos de aspectos inconscientes, de conflictos, de traumas, lo que nosotros estamos haciendo es efectivamente entrar en un mundo o en una forma de ver las cosas tremendamente incomprensible en el sentido de que, bueno, obviamente los psicoanalíticos podían comprender su propio modelo, pero el resto no podía medir el inconsciente, no podía generar experimentación en el complejo de Edipo, por ejemplo, sino que en el fondo era un modelo, no puede ser una teoría, solamente es un modelo. ¿Por qué? Porque justamente dentro de los pasos para poder ser teoría, necesita que se pueda de cierta manera medir los resultados, que también yo pueda contrarrestar por ejemplo, esos experimentos, lo que en el psicoanálisis no se podía hacer. Por lo tanto, eso generaba una inestabilidad en lo que tenía que ver con el poder crear una forma para poder ayudar a las personas, pero que fuera una instancia en la cual realmente pudieran tener resultados a corto plazo también. Por eso es que en el fondo empiezan a centrarse en todo lo que tiene que ver con esta conducta observable y medible a través de todos los experimentos que se realizaron y que evidentemente dieron la base para poder integrar lo que eran los principios de la conducta, en el fondo, de cómo se podía desarrollar. ¿Cuáles eran los inconvenientes que tenía la terapia? Era justamente la ausencia hasta el día de hoy de una teoría unificada del aprendizaje. Es decir, hay un sinfín de teorías que tratan de explicar el cómo los seres humanos aprendemos. Y esa falta de unicidad, de ser unificada, en el fondo implica que no nos podemos centrar en solamente una, sino que hay demasiadas teorías que tratan de explicar cómo se desarrolla el aprendizaje. Por ende, la teoría empieza de cierta manera, a crear un desequilibrio. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede centrar solamente en una. Y cada cierto tiempo están apareciendo nuevas teorías porque evidentemente hay mayores datos del cómo es que posiblemente nuestro cerebro aprenda. También habían controversias sobre el papel de las variables cognitivas, así como también obviamente su naturaleza y medida. También habían inconvenientes y controversias por el pragmatismo clínico apartado del debate teórico. También empezó a haber un surgimiento de paradigmas epistemológicos cuestionadores de los modelos racionalistas subyacentes a algunas de las orientaciones más influyentes. Es decir, para comenzar como una teoría con base científica, tuvo muchos adeptos y de hecho hasta el día de hoy. Pero evidentemente tienen obviamente ciertos inconvenientes como cualquier teoría de psicología. ¿Por qué? Porque se estudia al ser humano. El ser humano es un ente que evidentemente presenta un sinfín
de variables, de diferencias. Por lo tanto, no se puede explicar una conducta o una forma solo desde un modelo, sino que también es importante el poder abrir la mente y darse cuenta que existen otros modelos u otros aportes. Cuando nosotros hablamos de cierta manera, de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la teoría cognitivo-conductual, cuando nosotros hablamos de que efectivamente hay toda una evolución en cuanto a integrar más teorías, a poder integrar lo que tiene que ver con otros conocimientos, este producto final de esta evolución es justamente una especialidad difícil de definir conceptualmente, que obviamente está unificada en cuanto al objetivo, que es la detección y el cambio de conducta, de pensamiento y respuestas emocionales desadaptativas, pero que también difiere en el énfasis teórico que se le da a las distintas aproximaciones cognitivos conductuales, que obviamente le asignan al condicionamiento clásico y al operante, y obviamente a la mediación de factores cognitivos y al papel de variables biológicas. Ahora, las diferencias actuales entre los distintos acercamientos considerados cognitivos conductuales incluso llegan a ser epistemológicos al acoger concepciones sustancialmente diferentes de la realidad y también de lo que tiene que ver con la psicopatología. Dentro de lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, desde un punto de vista fenomenológico, podemos señalar cuatro rasgos esenciales de la terapia cognitivo-conductual. El primero es justamente este ámbito de intervención de salud, que obviamente trabaja con respuestas físicas, emocionales, cognitivas y conductuales que son desadaptadas, pero que a la vez son de carácter aprendido. Estas respuestas, obviamente, al ser aprendidas, de cierta manera pasan a ser parte del repertorio del comportamiento del individuo, porque en el fondo viene siendo un patrón de comportamiento que aparece desde la infancia. El niño o la niña empiezan a aprender de cierta manera desde lo que tiene que ver con sus propios modelos, lo que tiene que ver con la imitación. Por lo tanto, de cierta manera, cada vez van incorporando diferentes conductas o formas de pensar o formas de emocionarse que en el fondo la persona lo hace, si bien la va aprendiendo, lo va incorporando de manera prácticamente automática. ¿Qué significa esto? Que en el fondo las personas no logramos darnos cuenta de cuáles son nuestras conductas biológicas, genéticas, naturales y cuáles son aquellas aprendidas. Por lo tanto, de cierta manera, como muchas veces no logramos darnos cuenta de que nuestros hábitos, inclusive los hábitos negativos, son evidentemente aprendidos, se suele pensar que no tenemos control sobre nuestras propias emociones o desde nuestras propias reacciones o comportamientos, porque nosotros creemos que somos así, que en el fondo o me criaron así o yo ya soy así. Por lo tanto, uno de los temas fundamentales de lo que tiene que ver con la teoría cognitivo-conductual es que uno aprende y también desaprende. Por lo tanto, en el fondo uno va modificando todo lo que tiene que ver con nuestros propios esquemas cognitivos. El tema es que las personas muchas veces creen que los seres humanos somos internamente muy estructurados y que evidentemente no se pueden realizar cambios o si se pueden realizar cambios son tremendamente difíciles. La teoría cognitivo-conductual va a considerar que el individuo tiene responsabilidades en los procesos que le afectan porque como es algo aprendido lo puede desaprender y volver a reaprender. Y obviamente eso permite que pueda ejercer este control sobre todo lo que le vaya afectando. Segundo, al tratarse de un ámbito de mejora de la salud, la teoría cognitivo-conductual cuenta con técnicas y programas específicos para diferentes problemas y trastornos cuya aplicación cuenta con un tiempo limitado en comparación con otras psicoterapias que en algunos casos inclusive puede llegar a durar un año o más de un año. Una de las ventajas que precisamente tiene la terapia cognitivo-conductual es que se enfoca en el problema. Al enfocarse en el problema, sin desentrañar traumas infantiles ni tampoco preocuparnos por el futuro, nos centramos en lo que está pasando y en la problemática específica que se está desarrollando. Por ende, eso, de cierta manera,
le va descontando tiempo y se centran netamente en lo que tiene que ver con estos programas estructurados que vienen con pasos que evidentemente van a permitir solucionar de manera mucho más rápida alguna problemática específica. Tercero, la terapia cognitivo-conductual tiene en general una naturaleza educativa que puede ser más o menos explícita, porque como ya lo hemos dicho, las conductas son aprendidas. La mayor parte de los procedimientos cuentan también con módulos educativos, además de la conceptualización inicial del terapeuta sobre el problema y la lógica del tratamiento. Cuarto, también la terapia cognitivo-conductual va a poseer en esencia, un carácter autoevaluador a lo largo de todo el proceso, con continua referencia a la metodología experimental y también el énfasis en la validación empírica de sus tratamientos. La idea esencial es el poder ir evaluando si es que efectivamente el programa que yo estoy realizando tiene o no tiene una validación en términos de que me está funcionando o no me está funcionando. Por eso es que esta terapia tiene tantos adeptos y tiene tantos estudios, porque saben la validez que presenta cada uno de sus programas. Por lo tanto, eso también les da un peso para poder ir demostrando, y si en el caso de que algún programa no esté realizando o no esté teniendo los resultados que se requieren, se cambia, se modifica. Mayormente se puede hacer. No son rígidos, si bien tienen pasos específicos, pero también se pueden ir modificando. Ahora, si no está funcionando al 100%, se debe cambiar desde los objetivos hasta lo que tiene que ver con los programas. Pero por lo general, los programas, como son de tiempo corto, suelen ser bastante válidos en lo que tiene que ver con los tratamientos. Los fundamentos de la terapia cognitivo-conductual. Acá la psicología como disciplina científica surgió como parte de la revolución de un grupo de filósofos europeos con una mentalidad científica que cuando fueron abandonando lo que tenía que ver con la filosofía y comenzaron a centrarse en lo que es la psicología como una ciencia de estructura de nuestra mente y la conciencia. El objetivo fue hacer de la psicología una ciencia pura natural en igualdad de condiciones a otras ciencias, utilizando como técnica principal de investigación de la mente la introspección personal estructurada. Y justamente de su foco de investigación procede el nombre de la escuela de psicología que fundaron, que fue justamente el estructuralismo. Y ellos fueron los primeros psicólogos experimentales sin que en aquellos momentos surgiera ningún interés terapéutico de sus investigaciones. Ahora, Wundt comenzó el estructuralismo psicológico en Alemania. Después de su entrenamiento junto a Wundt, llegó el estructuralismo a Estados Unidos en el siglo más o menos XIX, pero sin embargo esta observación pasiva y estructurada de la mente mediante la introspección se mostró bastante improductiva, entonces pronto la atención de los psicólogos se fue dirigiendo hacia las ciencias naturales, quienes, a diferencia de la psicología, contaban con constructos ya concretos y objetivamente observables. Ahora, estos constructos podían ser manipulados y obviamente esto permitía el poder tener resultados predecibles y contrastables. Entonces, el progresivo interés en una investigación de carácter más objetivo y experimental, tomando obviamente como modelo ya investigaciones, por ejemplo, de la física o la zoología. Y esto llevó a una especie de revolución en la psicología americana en los primeros años del siglo XX y el principal resultado de esta revolución fue justamente el surgimiento de las tres nuevas escuelas de Estados Unidos, que fue la escuela gestáltica, conductista y el funcionalismo. Y evidentemente eso fue permitiendo de cierta manera ir abriendo la mente hacia otras formas de verlo. Y el principal resultado de esta revolución, em, aparte de ser obviamente la introducción de estas tres escuelas, fue que justamente cada una de ellas contaba con dos objetivos específicos. Primero, eliminar a las otras escuelas haciendo de la suya sinónimo de psicología americana y también obviamente conseguir aportar a la psicología americana una base científica firme al mismo nivel que las ciencias naturales. Y en aquellos años el interés en los problemas de conducta era prácticamente inexistente, probablemente porque en aquellos momentos el concepto de salud mental era bastante limitado y precario porque recién se estaba estudiando de manera ya mucho más científica.
Las personas se pensaban entonces que podían pertenecer a solo tres categorías. Uno, gente normal o gente dentro de los estándares establecidos, dentro de las normas sociales establecidas, la que obviamente se encuentran en los contextos cotidianos. Luego tenemos la gente con problemas de salud mental y finalmente lo que son los criminales o los internos de las prisiones. Cuando nosotros hablamos de la etapa de la terapia cognitivo-conductual, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, tenemos que establecer una favorable relación cliente-terapeuta. Debemos explorar y evaluar los problemas que presenta el cliente. También deberíamos identificar aquellos problemas específicos para enfocar el trabajo terapéutico. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer objetivos. No podemos centrarnos en todos los problemas que traiga el ser humano, sino que en cuáles son los que podemos trabajar en base a los programas que ya se tienen. También es explicar la teoría y el método, porque es fundamental en el fondo el poder generar lo que tiene que ver con el qué es lo que yo voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar para que la persona entienda cuáles son los métodos, cuáles son de cierta manera los procedimientos que yo voy a utilizar. Y eso obviamente va a permitir que yo pueda introducir también lo que tiene que ver con el concepto de que los pensamientos causan los sentimientos y por ende también lo que tiene que ver con la conducta. Clarificar las expectativas respecto a la terapia y establecer un contacto. ¿Por qué es clarificar las expectativas respecto a la terapia es tan importante? Porque evidentemente como yo evalúo constantemente el proceso, evidentemente va a haber un error si la persona quería o tenía otra expectativa frente a lo que se podía realizar. ¿Y eso qué implica? Que evidentemente va a parecer como que el programa en el fondo no funcionó, pero no es que no haya funcionado, sino que es fundamental el aterrizar y generar un realismo frente a las expectativas que se puedan tener frente a la terapia específicamente, porque muchas personas llegan a terapia con un problema específico queriendo solucionar otro problema o de cierta manera solucionarlo de una forma que terapéuticamente no se puede. Por lo tanto, es necesario clarificar expectativas para que evidentemente el cliente sepa qué es lo que se va a trabajar, cómo se va a trabajar y cuáles son los posibles resultados. La fase de la terapia cognitivo-conductual, primero tenemos que ver la evaluación. Acá tenemos que examinar con detalle el caso que tenemos a través, obviamente, de entrevista, observación clínica, registro y hay un sinfín de instrumentos que están estandarizados y también hay autorregistros. Acá es donde nosotros debemos evaluar nuestras primeras hipótesis acerca de los problemas que presenta la persona y acá es donde nosotros trazamos nuestros objetivos de tratamiento. Luego pasamos a lo que tiene que ver con la intervención. Acá se emplean técnicas terapéuticas orientadas obviamente al logro de nuestros objetivos empleados. ¿Y esto cómo se hace? Que en cada sesión tenemos que trabajar un aspecto específico de los problemas del cliente. Gradualmente vamos a ir asesorándolo para que en el fondo vaya desarrollando habilidades y en el fondo vaya descubriendo y cambiando estos pensamientos disfuncionales sin que tenga que estar el terapeuta siempre al lado, sino que vaya aprendiendo ya a reconocer y también el cómo poder de cierta manera generar sus propias estrategias de resolución. Luego nos vamos hacia lo que tiene que ver con el seguimiento y acá se evalúa obviamente la efectividad del programa terapéutico en el mediano y largo plazo y también se realizan los ajustes necesarios para el mantenimiento de los cambios positivos que obviamente se hayan dado. Y finalmente vamos a ver lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual versus el conductismo. Aunque son muchísimos los estudios que indican la efectividad y la utilidad tanto de la terapia cognitivo-conductual como del conductismo, sí que existen diferentes objeciones que se les puede realizar a ambas. En las terapias cognitivo-conductual, las causas son determinantes, ya que estas seleccionan obviamente las estrategias terapéuticas a utilizar. Se determina, al igual que en el conductual, demasiado en el contexto de la investigación, en la observación, que es la parte clínica. Y es justamente en la clínica que es el ámbito donde se aplican los conocimientos que obviamente se han ido descubriendo y se han validado a través de un proceso de investigación. Otra de las objeciones que tienen es que tanto la terapia cognitivo-conductual como el conductismo o la terapia conductual es relativa al estudio de los fenómenos mentales que son subyacentes, ya que a través de medios como la observación, la medición y el registro no
pueden únicamente analizarlas, ya que requieren de otras técnicas. Y ambas se basan en la psicología experimental, que intenta explicar la conducta a través del estudio de laboratorio de los fenómenos que pueden afectar o influir en la vida del sujeto, centrándose ambas en el momento presente, lo que requiere de un gran estudio y seguimiento para poder realmente saber si la terapia ha tenido éxito o no. Eso ha sido toda nuestra clase, espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención y si desean recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienen que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.